Bien, este tema habla sobre la narrativa contemporánea, es decir, aquella narrativa que surgió en Latinoamérica en la época contemporánea, ¿ya? Sobre todo en el siglo XX. Vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son los autores más relevantes. También vamos a ver qué década se inició con esta narrativa. Como siempre tenemos en las cartillas, iniciamos desde la práctica. En el área del lenguaje hacemos una lectura. En este caso nos toca leer La crónica de una muerte anunciada, que es de el autor Gabriel García Márquez, que es también representante del boom latinoamericano, ¿ya? Después de leer esa lectura, tenemos 4 preguntas que responder. Estas 4 preguntas estarían incluidas en lo que es el cuestionario, porque la primera pregunta nos dice en el cuestionario que realicemos las actividades de inicio. Estas son las actividades de inicio. Luego empezamos con la teoría, explicando cuáles son los antecedentes de la literatura latinoamericana. Cuando hablamos de la literatura contemporánea, asumimos que se trata de las producciones recientes caracterizadas por avances tecnológicos, cambios sociales, culturales y políticos. Pero de acuerdo con muchos académicos, este periodo comienza a fines del siglo XIX. Estos antecedentes, como nos explica acá, se trata especialmente de producciones que son caracterizadas por los cambios que sucedió en cierta época. Nos estamos refiriendo a fines del siglo XX fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos cambios fueron sociales por las revoluciones que existían en ese entonces, guerras, algunos otros cambios sociales, también culturales y también políticos. Una época de cambios, ¿no? Y también sumado a lo que son los avances tecnológicos. Esos son los antecedentes más o menos de la literatura latinoamericana. Otros son los antecedentes, bueno, no serían otros los antecedentes, sino que esta época que surgió de una imitación, se podría decir, del fenómeno contemporáneo que es el europeo, que surgió antes del siglo XIX o durante el siglo XIX, se vino acá a Latinoamérica de una forma tardía, ¿no? Como siempre llegaban tarde las cosas, los conocimientos, los cambios desde Europa a Latinoamérica. Así fueron más o menos los antecedentes de esta literatura. Las características, ¿cuáles son? Los autores, los protagonistas, es decir, los que inventaban, los que escribían, estos literatos, tenían un punto de vista personal característico. Se trata de la posición que asumía el autor frente a su contexto social y político. Es decir, el punto de vista personal, cómo lo veía, los cambios que sucedían en el contexto social y político, y lo daba a conocer a través de sus libros, sus escritos, ya sea en forma de poesías, en forma de narrativa. Otra característica es que los recursos narrativos innovadores, rompiendo con recursos narrativos y patrones tradicionales, se experimenta creando técnicas innovadoras. ¿A qué se refiere esto? Los recursos narrativos y patrones tradicionales, por ejemplo, una narrativa lineal que cumplía ciertos patrones, por decir, una introducción, un desarrollo y un desenlace. Esa es la estructura tradicional. En este caso, estos autores rompían con esa tradición y inventaban y experimentaban creando técnicas innovadoras, ¿ya? Que son un poquito más complejas de entender cuando uno va leyendo estas obras. Otra es
Otra característica es que surgen variantes del realismo. Realismo sucio, realismo socialista, realismo mágico, es decir, todo lo que se escondía, los conceptos o pensamientos que se escondía antes de la narrativa del boom latinoamericano, entonces surgía en esta etapa. Ya no había como una especie de tabúes, ¿no? Ya podía escribir sus experiencias nuevas el autor y variantes del realismo. Algunas variaciones manifiestan una tendencia política, mientras que otras se basan en el periodismo. En estas tendencias políticas se basaba especialmente por la revolución o eh, por el rechazo que tenían a algunas estructuras políticas que existían en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces lo manifestaban a través de sus escritos. Los temas preocupantes, decía en estas características, se abordan problemáticas agobiantes que vienen a condicionar la vida, cuestiones de raza y género, medio ambiente, terrorismo, dictaduras, guerras y desigualdades. Esas problemáticas las transmitían a través de los escritos, de esta narrativa, y buscaban una forma de eh, tratar de solucionar esta problemática, ¿no? O tal vez rebelarse contra estas problemáticas, como por decir las cuestiones de raza y racismo, de género, el feminismo con el masculinismo, el medio ambiente que hasta ahora está en auge, el terrorismo, la dictadura que también en ese entonces estaba en su auge en diferentes países de Latinoamérica, las guerras y las desigualdades, ¿no? Entonces eran los temas que abordaban estos autores. En esta narrativa que surgía en el mundo entero fue trabajada en Latinoamérica de una manera particular, potenciándose en función a las características culturales y sociales de nuestra región. Este movimiento se lo denominó boom latinoamericano. Ahora veamos por qué es el boom latinoamericano. Es el nombre que se le dio al incremento de la calidad, cantidad y reconocimiento de los escritores latinoamericanos en el mundo. Es decir, que en esta época hubo una gran cantidad de escritores latinoamericanos que presentaban sus obras escritas y que abordaban temáticas muy interesantes e importantes para la época. También eran de buena calidad y por lo tanto eran reconocidos como los buenos escritores latinoamericanos a nivel mundial, ¿no? Que se fue dando durante un proceso en el que se pueden distinguir a precursores como Alejo Carpenter, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Juan Rulfo, quienes destacaron con la conciencia de estructura novelesca externa y una sensibilidad agudizada para el lenguaje como materia prima de lo narrativo. Es decir, estos escritores tenían una agudeza, un estilo peculiar para escribir, ¿no? Tenía ese estilo para escribir, entonces, y tenían la forma, una manera de manejar el lenguaje y lo producían como una materia prima de lo narrativo. Más tarde, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, preocupados por el papel creador y hasta revolucionario del lenguaje, se convierten en los grandes novelistas de Latinoamérica. Por eso se lo denominó el boom latinoamericano, porque en esa época aparecieron gran cantidad de escritores latinoamericanos que tenían las obras de una buena calidad y que fueron reconocidos a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles fueron sus autores y obras? Veamos las fechas. Dice, están entre 1962, 1972. La razón de citar constantemente a los mismos autores dentro del boom reside en las obras que estos escritores publicaron desde 1962 hasta 1972. 10 años, ¿no? Estos escritores fueron considerados los más relevantes por la
trascendencia de sus obras en Latinoamérica y el mundo. Los habíamos mencionado: Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos. Todos latinoamericanos: Argentina, Colombia, México, Paraguay. También no podemos dejar de un lado a las mujeres del boom latinoamericano. Se dice que el boom latinoamericano fue un movimiento desarrollado entre los años 60 y 70 aproximadamente. Sin embargo, hay quienes lo sitúan años antes, a partir de 1939, y otros años después, de 1970 en adelante. En este lapso de tiempo también surgieron importantes escritores que no fueron tomados en cuenta por la crítica a pesar de sus innegables logros. Sabemos que en esas épocas, antes del 60, del 70, a la mujer no se la tomaba muy en cuenta, ¿no? Existía lo que es bastante, era el machismo, y entonces las mujeres no eran tomadas en cuenta y sus obras, sus trabajos, tal vez no tenían el alcance necesario por ciertos obstáculos que el mismo machismo les ponía, ¿no? En este lapso de tiempo, dice, también surgieron importantes escritoras que no fueron tomadas en cuenta por la crítica a pesar de sus innegables logros. Entre las escritoras más destacadas del boom tenemos a Clarice Lispector, Rosario Castellanos, Nélida Piñón, Sara Gallardo, Elena Garro, Nelly Campobello, Beatriz Guidó y Libertad de Mitrópolis. Todas ellas nacidas en Latinoamérica. México, Argentina, Brasil, Argentina, las autoras ya tienen también varias obras escritas por ellas. ¿Cuáles son las características del boom? Una de ellas es que el realismo mágico que caracteriza este fenómeno establece un diálogo entre la realidad y la ficción. Podemos comprenderlo como el arte de mostrar algo extraño o insólito como si fuera cotidiano o común. Si alguien ha podido leer lo que es 100 años de soledad, es la obra representativa del boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque ahí se puede ver esta característica, el realismo mágico que caracteriza este fenómeno. Porque hay un diálogo entre la realidad y la ficción, ¿ya? Dentro de sus personajes de esta obra, tienen ciertas características ficticias, ¿no? Fuera de lo normal que nosotros podemos ver a simple vista. Esa es una de las características. También otra de las características es los temas y personajes corresponden a la realidad latinoamericana. Se presentan problemas sociales y políticos de nuestra sociedad, describiendo a hombres y mujeres comunes de la región. Es decir, en esta característica, los personajes son reales, son cotidianos, son gente común que se la puede encontrar en un barrio, en una comunidad, los personajes y también los temas, ¿no? Como dice, corresponden a la realidad latinoamericana e incluso la forma de hablar de ellos, ¿no? Tienen ciertos modismos para hablar, también está como una característica del boom latinoamericano. Otra característica es que se exploran alternativas a la forma narrativa tradicional, usando técnicas innovadoras en cuanto al tiempo y al tipo de narrador. Como les decía hace rato, nuevas alternativas o formas de narrativa tradicional. Si antes se utilizaba el tiempo lineal al contar una historia, en estas obras se usa el tiempo de manera no escalonada, de una manera que se puede pasar del pasado al futuro de un momento a otro, o se puede pasar de un futuro a un presente. Entonces, el tiempo es lo que va manejando el autor, ¿no? Una nueva forma de escribir, como también el narrador.
puede recurrir a otros tipos de narradores. Otra característica es que se crean tramas atravesadas, ya que su tiempo no es lineal, también se crean estas tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico, empleando técnicas del mundo cinematográfico como el flashback. Es decir, retroceder en el tiempo, adelantarse en el tiempo, ¿ya? Por eso se crean tramas atravesadas y desordenadas. Y algunas personas que leen estas obras de estos escritores representativos no suelen entender, si no tienen ese hábito de lectura, poco van a poder entender estas obras literarias, ¿ya? Porque existen precisamente estas tramas atravesadas y desordenadas en el tiempo. Otra característica es que se usa un narrador múltiple, un híbrido entre narrador omnisciente y personaje. Un híbrido, que quiere decir una combinación, ¿no? Una combinación del narrador omnisciente y que también puede ser un personaje. A ese narrador se le llama narrador múltiple. Puede estar como narrador, como también actuar como personaje. Aquí podemos ver un cuento, se podría decir. La noche boca arriba, del autor Julio Cortázar, que también lo tenemos ya en cortometraje, en video, el cual ya les envié al Classroom. Este cortometraje lo tenemos en lectura y lo tenemos en video, como pueden ver. Tiene también ciertas actividades que realizar. Si nosotros nos ponemos a leer este cuento, nos vamos a dar cuenta de que esas características que las mencioné hace un momento se cumplen en este cuento, porque precisamente lo tenemos como ejemplo, ¿no? Tenemos aquí unas actividades. Después de leer el cuento, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué opinas sobre la dificultad que tiene el personaje para distinguir la realidad de un sueño? Ya aquí nos está presentando una característica de este boom latinoamericano, ¿no? Se nos muestra que el personaje tiene que distinguir la realidad de un sueño. Es decir, hay dos espacios que tiene el protagonista de este cuento. Entonces, eso, nosotros, una vez que lo leamos y que también veamos el video, vamos a responder estas preguntas. ¿Alguna vez te pasó algo similar? ¿Dificultad para diferenciar un sueño de la realidad? Vamos a socializar esto el día de mañana. ¿Consideras que hay aspectos diferentes entre este cuento y otros que hayas leído? Menciónalos. Aquí podemos diferenciar las características que tiene este cuento del boom latinoamericano y otro tradicional que conocemos de otras décadas, ¿no? Este es un cuento correspondiente a la época del llamado boom latinoamericano. ¿Percibiste las características más sobresalientes de este movimiento? Indica cuáles, por lo menos unas 2 o 3 características. Esa es una actividad, ¿no? Continuamos, hasta ahí termina, fíjense, este temita. Y aquí continuamos con las actividades de valoración y de producción. Las de valoración. ¿Crees que como latinoamericanos y latinoamericanas debemos sentir orgullo de los escritores del continente, conocer sus vidas y obras? ¿Sí, no? ¿Y por qué? ¿Pensarías que es importante el aporte de estos escritores para la literatura en general? ¿Qué opinan ustedes? Ahí colocan las ideas que tienen. ¿Por qué como bolivianos y bolivianas debemos interesarnos en la literatura latinoamericana? Ya saben, ustedes piensan y opinan y escriben su respuesta. Ahora en la producción, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos al siguiente enlace, podemos observar el cortometraje de animación La noche boca arriba, basado en el texto de Julio Cortázar,
el que les he enviado al Classroom, nos dice tenemos una actividad. Pero, ¿qué dice? Qué interesante poder llevar a diferentes plataformas un contenido literario. Este contenido literario debemos darnos cuenta que es de los años 60, 70, ¿no ve? Pero ahora, en la actualidad, ya lo han llevado a un medio audiovisual, que es el YouTube. Ahora el desafío es nuestro, dice. ¿Qué vamos a producir? Inspirados en una obra de algún latinoamericano sugerida por tu maestra o maestro, te invito a crear un material auditivo podcast. Luego compártelo con tus compañeros de clase. A esto quería llegar. Yo les voy a compartir un link donde explica cómo se realiza un podcast. Pero veamos qué dice acá. El podcast o los podcasts hacen referencia a una serie de episodios grabados en audio y transmitidos por la red. Se presentan en diferentes formatos, como ser grabación de una lectura, una entrevista, puntos de vista o comentarios. Los podcasts son algo muy parecido a los programas radiales, solo que transmiten vía online. El término podcast proviene de la unión de las palabras iPod, portátil y broadcast, transmisión parecida a la radial. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a elegir primero una obra literaria. Obviamente que tiene que ser de esta década, ¿no? De 1960, 1970, que corresponde a algún latinoamericano. Elegimos una obra literaria y vamos haciendo los podcasts. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que es de una lectura, lo podemos hacer leyendo, ¿no? Grabando nuestra voz, leyendo, pero obviamente nuestra lectura tiene que ser bien correcta, tenemos que darle la entonación correspondiente a las palabras, al suceso que está aconteciendo en esa lectura para que se pueda escuchar más interesante y más creíble, ¿no? También tenemos como entrevista. Puedes hacer una entrevista, quizás tu compañera o compañero que ha leído también o ha visto ha leído alguna obra. Entonces haces la entrevista o una conversación entre ustedes dos sobre la temática de la obra que han leído. Los puntos de vista o comentarios también de la obra que han leído. Eso es lo que pueden hacer en el podcast. ¿Se entendió? Profe, ¿cuál obra?